Buenas tardes. Bueno, listo. Entonces la charla de hoy está orientada a introducción a la petrología ígnea. Algunos de ustedes ya habrán visto ígneas, otros la estarán viendo, otros no la han visto, pero pues es una materia y una parte de la geología muy importante, pues que todos debemos tener en cuenta, clara y pues estudiarla. Acá hay unas rocas ígneas, o no sé, ustedes me dirán. Y pues, ¿qué tipo de roca creen que es esta, la primera que está acá? ¿Alguien que quiera participar? Alguien que ya haya visto ígneas de pronto, que la esté viendo o que sepa qué tipo de roca es esta. O alguna de Un las que granito. ven. Un granito. Esta es un granito. ¿Quién me puede decir qué tipo de roca es esta? Puede ser una diorita. Sí, Sí, una diorita. es una granodiorita, bien. ¿Qué tipo de roca es esta que está acá? Pues un gneiss, ¿no? Ajá, es una roca metamórfica, pero es más que gneiss, es ya una migmatita. Se ven aquí unos leucosomas y más deformación estructural. Eh, ¿qué, ¿Qué observamos aquí en qué proceso o qué forma ígnea observamos acá? Eso es un dique, ¿no? Un dique. ¿Y esto qué es? Un dique máfico intruyendo en qué creen que es esto. La roca caja, pues. Una sedimentaria, ¿no? Ni idea. Esto es basalto, pero bueno, válido. Un dique máfico intruyendo el basalto. ¿Y qué creen que es esto? De acá abajo. ¿Alguien? O nadie sabe. ¿Alguna idea? ¿Es una plutónica? Sí, Un flujo de lava. más bien por ahí, sí. Pues, o sea, Hidrotermal, no. no, no. Es un dique en capas. Es un dique en capas y ha sufrido un poco de metamorfismo. También aquí había unos remanentes metamórficos que habían antes del dique de migmatitas. Migmatita pues es una roca metamórfica, es como una combinación entre roca metamórfica e ígnea que está empezando a sufrir, bueno, está empezando a sufrir fusión parcial. Y estos son diques en capas o diques estratificados. Entonces, interesante, esto es de Australia. Bueno, ya empezando como tal con la charla, eh, en sí, ¿qué es la petrología ígnea? Entonces, pues, es el estudio del magma y las rocas que se solidifican a partir de este, o que se generan como resultado de la fusión parcial de las rocas por descompresión. Pero más, una visión más allá de todo eso es una rama de la geología muy importante porque a nosotros nos puede decir la historia de las rocas desde un punto inicial, desde las primeras rocas que se formaron, los remanentes que hoy quedan metamórficos de esas rocas, eh, la evolución y la génesis de esas rocas, la composición de esas rocas, para qué me sirven esas rocas, químicamente hablando, cómo están constituidas, texturalmente hablando, cómo las veo, cómo las diferencio, cómo las voy a describir en campo, y pues petrográficamente, microscópicamente, cómo yo las voy a clasificar y cómo diferencio minerales, y para qué me sirve hacer todo eso, y qué beneficio pues voy a obtener al hacer eso. Entonces pues yo parto pues teniendo una roca, cualquier roca ígnea pues que yo encuentro en campo, y yo
lo primero que voy a analizar son sus características texturales. Estas características texturales pues a mí me sirven para empezar como punto de partida para empezar a darle una descripción a la roca, su color, la distribución de los granos, sus formas, y todo esto pues es petrografía macroscópica. Pero yo también, y a la hora de hacer un análisis profundo, yo necesito ver la óptica de estos minerales, la óptica de estas rocas. Y esto me va a dar un criterio composicional de lo que tengo, y ya si yo quiero llegar a algo más lejos, pues voy a la geoquímica de la roca, a hacer análisis geoquímicos ya para saber internamente qué tiene en unos porcentajes muy puntuales y cómo yo le puedo sacar beneficio a eso. Y algo muy importante es que, pues más allá de todo el beneficio y todo económico que yo pueda obtener de la roca, pues está la ciencia, ¿no? Ver cómo se formó, cuál es su magma parental o cuál fue su proceso de formación inicial, cómo es la génesis de esa roca que yo tengo ahorita, que estoy viendo ahorita en campo, pues, que yo me encontré en campo, para saber a qué está asociada, a qué ambiente está asociado. Este ambiente, pues ustedes saben que está relacionado con el ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson, yo lo puedo relacionar con la génesis, porque pues es como en qué contexto del ciclo de Wilson se formó la roca que yo estoy viendo en campo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo yo saber que donde estoy antes, en el Jurásico, hubo un proceso de rift, sin rift, y voy a encontrar ciertos tipos de afloramientos magmáticos, ígneos o ciertos tipos de flujos de lava, es para saber diferenciar qué tipos de rocas yo voy a tener. Entonces, pues es el contexto del ambiente. El contexto geográfico también es muy importante porque no es lo mismo yo irme zona de cinturón del fuego, zona de subducción, a yo estar en un ambiente colisional placa a placa, o yo estar en una hotspot. Voy a encontrar diferentes tipos de rocas relacionadas con esos ambientes y yo las voy a describir partiendo desde sus características texturales, petrográficas, composicionales y ya posteriormente para algo más avanzado, geoquímicas, para darle un modelo a cómo fue la formación pues, de estas rocas. Entonces, yo también puedo ver las asociaciones minerales que tenga o las asociaciones con otras rocas, en qué roca está emplazada, cuál es su roca caja, cuáles son las rocas que están alrededor de ella, cómo me alteró esas rocas, etc. Y pues eso también es el contexto geológico de todo lo que yo voy a ver en campo. Entonces, pues aquí como ustedes ya conocen la mayoría, para los que no los conozcan, le presento pues la serie de reacción de Owen. Tenemos una serie discontinua de cristalización y acá me preguntan qué es una roca caja. Bueno, la roca caja es la roca en donde se va a emplazar mi pulso magmático o mi fluido de fusión parcial. Es esa roca donde se va a emplazar eso, la roca que está aledaña a donde yo encuentro mi pulso ígneo. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, no es lo mismo que un pulso ígneo tipo pegmatítico, que se forma una pegmatita ahí por características de tiempo, composición, se emplace, por ejemplo, en rocas ultramáficas y máficas, a que se emplace en rocas sedimentarias. Lo mismo para cualquier tipo de pulso, o sea, di el ejemplo de pegmatitas. Porque si un pulso ígneo pegmatítico se emplaza, por ejemplo, en rocas máficas y ultramáficas, puede enriquecerse en cromo y vanadio y se me pueden formar pues esmeraldas de origen pegmatítico como en Brasil. Y pues otros tipos de reacciones que suceden ahí. Entonces, pues es bastante interesante todo eso. Me preguntan que si puedo explicar lo del pulso ígneo. Claro, ya te lo defino. ¿Qué define los pulsos? Los pulsos los define la geodinámica de la Tierra. ¿Qué define los pulsos? Los pulsos los define la geodinámica de la Tierra. Si quieren aquí, bueno, con esta gráfica, ya para pasar a responder esas preguntas, entonces que tengan clara la serie de Bowen, qué minerales se cristalizan primero a altas temperaturas y cuál es su relación composicional con las rocas que se van a formar, ya sean ultramáficas, máficas, intermedias y félsicas. La periodita
el gauro, la diorita y el granito son rocas ígneas plutónicas. La comatita, el basalto, la andesita y la riolita son sus análogos extrusivos, o sea, son los que se forman en superficie, pero composicionalmente son similares, texturalmente son diferentes. Y estas temperaturas pues es importante tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, sí, ya explico lo del pulso ígneo, espera. Más adelante te respondo esa duda sobre lo del pulso ígneo. Entonces, primero que todo, eh, esta clasificación, bueno, Strykensen fue un geólogo muy importante que aportó demasiado al conocimiento pues a esta clasificación de las rocas que nosotros le vamos a dar a partir de su composición de minerales primarios, formadores de roca, como son el cuarzo, el feldespato potásico, que es la plagioclasa, y los feldespatoides. Esta clasificación, pues no sé si ustedes ya conozcan los diagramas ternarios, pero estos diagramas ternarios se basan en porcentajes de roca total, o bueno, sí, de porcentajes mineralógicos que yo tengo en mi roca, en mi muestra, y cómo yo le voy a definir un porcentaje, cuánto tiene de cuarzo, cuánto tiene de cuarzo, perdón, cuánto tiene de feldespato alcalino y cuánto tiene de plagioclasa. Promediando y haciendo ajuste matemático, yo uno esas líneas a un punto, y en la zona donde me queda mi punto, pues es donde yo voy a clasificar mi roca y decir, listo, es una riolita. En este caso, este es el triángulo para rocas extrusivas. Eh, si yo tengo, si yo texturalmente analizo una roca y veo que tiene minerales máficos, que son los minerales oscuros, mayor al 90%, yo tengo que irme a otros tipos de triángulos, que son unos que les voy a mostrar más adelante. ¿Por qué? Porque ya es importante tener en cuenta, pues bastante importante tener en cuenta, porque ya el más del 90% de mis rocas son esos máficos y yo los tengo que clasificar si son piroxenos, si son olivinos, si son blendas, alfíboles, etc. Entonces, pues aquí pueden ver esta clasificación. Después la pueden leer detenidamente. Entonces, pues tengo reolitas, dacitas, traquitas. Después pueden mirar ejemplos, o después se los ponemos acá, onolitas, etc. Y yo, pues, para poder utilizar este triángulo, mi porcentaje de máficos en la roca que tengo debe ser menor al 90%, lo cual es bastante común. Pero pues también es bastante común encontrar rocas ultramáficas dependiendo de lo que les dije acá, si yo estoy en cierto tipo de contexto geográfico, en qué contexto del ciclo de Wilson se formó mi roca, etc. Entonces este es el análogo del triángulo para rocas ígneas plutónicas. Este era para extrusivas y este es para rocas ígneas plutónicas. Donde es lo mismo, a partir de esos porcentajes composicionales de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, yo voy a unir por esas líneas de porcentaje, formar el triángulo y después colapsarlo a un punto, y el punto donde me quede mi zona pues va a ser esa la roca que yo tengo a grandes rasgos. Entonces, pues aquí pues tengo cuarzociolitas, del granito, granodiorita, todos estos son granitoides. Granitoides rico en cuarzo, granitoides rico en feldespato alcalino, granodioritas con más contenido en plagioclasa, tonalitas, sienitas, etc. Y por acá pues ya algo más raro, algo de un ambiente más alcalino, un poco más reducido, que es encontrar pues feldespatoides, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ver eso ahorita. Este es el triángulo que yo utilizo si yo tengo un M, ¿se acuerdan de este M? Acá. Si yo tengo un M de máficos mayor al 90%. Bueno, este y todos estos que les voy a mostrar ahorita. ¿En qué se diferencian? En que composicionalmente si yo tengo olivino y piroxenos en mayor proporción a los demás minerales, pues utilizo este triángulo. Y aquí es donde yo tengo, por ejemplo, las periotitas, que son las rocas principales del manto, eh, el límite bueno, el límite manto-astenósfera, por decirlo así. Es donde yo voy a encontrar pues toda esta cantidad de periotitas, como son las dunitas, las habsburgitas, las legersolitas, las huerlitas. No sé si la han escuchado. Por ejemplo, la dunita es una roca que tiene más del 90% olivino, o sea, es puro olivino. Y pues es una periodita. Y están las piroxenitas, que ya es en relación a qué cantidad de ortopiroxenos y clinopiroxenos tenga. Y pues esto yo, cuando analizo una muestra en sección delgada,
yo soy el que le da el criterio a estos porcentajes y el que decide pues cuánto porcentaje le voy a dar a cada mineral, cuánto peso, y a partir de eso pues ya discrimino y le doy el nombre a la roca. Este es otro tipo de triángulo en donde yo, analizando la muestra, veo que tiene en mayor proporción olivino, piroxenos en general, pero también tiene un gran aporte de anfíboles, en este caso pues horblenda. Lo mismo, una roca que tenga, así tenga anfíboles, pero si tiene más del 90% olivino, pues se va a seguir llamando unita y va a ser una periodita. Y pues la misma cuestión de toda la clasificación y todo para darle nombre a la roca. Y este ya es según el porcentaje que yo tenga de, si tiene más, mayor cantidad pues de plagioclasa, piroxenos y olivinos respecto a ortopiroxenos y clinopiroxenos, que es este triángulo acá en esta zona nomás. Entonces ya le voy a dar otro tipo de nombre a mi roca, también clasificándola de la misma manera, a punta de petrografía. Entonces, pues espero que busquen estos ejemplos de estas rocas para que vean cómo se ven, cuáles son estos minerales y cómo se ven ópticamente. Eso también lo podemos ver ahorita pues en las próximas reuniones. Pero el caso es que tengan esto en cuenta, que es muy importante, y sobre todo lo relacionen con esto que les dije acá, el contexto geográfico en el cual yo encontré esas rocas, y asociarla con el contexto, en qué contexto del ciclo de Wilson se formaron esas rocas que estoy viendo. Entonces, pues ustedes saben que la sílice es muy importante en la corteza terrestre, el mayor elemento que yo tengo concentrado en moléculas y compuestos en la corteza, y pues yo tengo que darle a mis rocas, o bueno, tengo que darle, pues como es tan abundante, mis rocas van a ser muy, la gran mayoría de mis rocas que yo encuentro van a tener un aporte, un contenido en sílice importante. Entonces yo puedo clasificarlas pues según ese contenido de sílice, ese porcentaje de sílice. Entonces a mayor contenido de sílice va a ser mi roca más félsica, a menor contenido de sílice va a ser mi roca más máfica. Esto de ultra básica, básica, intermedia y ácida se le decía anteriormente, ahora se le dice ultramáfica, máfica, intermedia y félsica, pero no es importante que no olviden de esto de ácido y ultra básico, porque pues, el contexto químico acá me importa mucho. Entonces, pues acá hay unos ejemplos de cómo, a partiendo de ese porcentaje de sílice que yo tengo, yo pues voy a tener ciertas características como texturales en mi roca, como en el color, en el color pues que reflejan los minerales y en la forma en que yo voy a analizarlas. Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se le llama a esta textura ígnea? ¿Alguien que ya haya visto ígneas? ¿Alguien que sepa de texturas ígneas? Pues también si pueden, ¿qué tipo de roca es esta? ¿Cómo es ese? Que si alguien sabe eh, qué tipo de textura tiene esta roca y cómo, qué nombre le darías. Así principalmente en lo que nos permite pues la imagen. María Catalina dice fanerítica, exactamente. Es una textura fanerítica. ¿Y cuál crees que es esta de esta roca intermedia? La misma textura, exactamente. Entonces yo puedo tener diferentes rocas con diferente porcentaje de sílice, pero mi clasificación textural puede ser la misma. En este caso, pues las que tengo acá son faneríticas. Esta ya como es más ultramáfica, pero acá está la cara fresca, también se alcanzan a ver esos, acá en esta parte, esos cristales a simple vista, y pues también dependen. ¿Sí? Acá pues solamente se ve como la matriz y cómo estaba ahí, cómo la recogieron, pero pues no, de pronto no es la mejor cara para tomarle la foto a la roca. Pero sí, entonces yo puedo en diferentes contextos eh, pues ambientales y composicionales en respecto a la sílice y a los otros minerales, yo puedo tener pues una misma textura con diferentes tipos de roca en su clasificación de contenido en sílice. Esto, clasificación de tamaños, pues como yo voy a ver, como yo voy a clasificar el tamaño de los cristales,
de mis diferentes minerales en la sección, ¿no? Si es mayor a 3 milímetros, pues tengo grano grueso, grano medio de 1 milímetro a 3 milímetros, y un grano fino por debajo de esto, y ya una textura vítrea es algo que ya es mucho menor a fino, o sea, ya es algo menor que por ejemplo, una matriz demasiado fina, una roca vítrea, matrices vítreas, por ejemplo, una riolita, etc. Entonces, entrando ya a la parte de un contexto, pues definir esto de ambientes oxidados y reducidos. Pues no sé si alguien sepa qué es oxidación y qué es reducción. ¿Alguien sabe qué significan esas dos palabras? Ganancia y pérdida de electrones. ¿Cuál gana y cuál pierde? Si yo oxido una El oxida especie, pierde. dime. El que se oxida pierde electrones. El que se oxida El, pierde electrones y el que se reduce gana electrones. Entonces una especie cualquiera, en este caso que yo tenga, eh, su estado de oxidación va a aumentar perdiendo un electrón. Esto se llama oxidación. Como tal, la especie se oxidó. Si yo tengo una especie B y gana un electrón, su estado de oxidación va a disminuir. Y esta situación se llama reducción. Entonces, en este caso, pues como dijo el compañero, A pierde electrones y como ustedes saben, se dice inversamente que A es el agente reductor. A se oxida, pero A es el agente reductor porque se oxida cada vez que pierde electrones. Entonces eso es lo que significa pues que o sea, su número, su estado de oxidación se reduce. Eso es lo que, lo que significa. Un momento. Y en este caso B gana electrones y B es el agente oxidante. Pero la reacción es la reducción, ¿no? O sea, es importante tener eso en cuenta. Yo creo que ya ustedes lo saben y lo entienden. Pero para el que no sepa, entonces, pues, en esta reacción de reducción, B gana electrones, pero B es el agente oxidante. Esta especie es el agente oxidante. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque a la hora que yo voy a decir que un magma era oxidado o reducido, yo tengo que relacionarlo con esto. O sea, si yo digo que un magma es oxidado, significa que redujo al medio, entre comillas, por decirlo así, al medio, o sea, hablando generalmente. Y si yo digo que un magma es reducido, significa que tuvo que haber oxidado al medio para que fuera reducido, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo muy básico de todo esto del agente reductor, el producto de oxidación, el agente oxidante y el producto de la reducción. Entonces, en este caso con el zinc y el cobre. Acá hay un ejemplo y pues no sé si alguien me puede decir cuál es el agente oxidante y reductor en esta reacción. Ahí tiene los números, los estados de oxidación y está equilibrada ya la ecuación. ¿Alguien puede decir en este caso el ion nitrato? Eh, ¿Cuál de los dos es el agente oxidante y cuál es el agente reductor? Alguien que abra el micrófono y diga. No importa si le queda mal. Diría que el HNO3 se reduce el número de oxidación del nitrógeno, entonces habrá ganado electrones. El HNO3 ganó electrones. ¿Y el qué pasó con el cobre? se, Que se perdió dos oxidó el electrones y quedó cobre, con ¿no? carga. ¿Cómo? Uno a la vez, por favor, no escuché. Decía que perdió dos electrones y quedó con carga positiva. Exactamente, entonces, ¿cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor? El oxidante de HNO3 y el reductor del oxígeno. Sí, el reductor del cobre, bien, listo. Entonces, lo que les digo, y es que esto coge peso de importancia, es a la hora de hablar de que mis rocas se formaron a partir de un magma oxidado o reducido.
¿Alguien sabe qué tipo de rocas hay ahí? ¿Alguna de ellas? ¿Alguna? No importa cuál. ¿Alguno sabe qué tipo de roca es? Sin miedo. Nadie. Bueno, no importa. El caso es que esta roca que yo tengo acá de primera, no sé si han escuchado de las carbonatitas, pero esta roca es un ejemplo de carbonatitas. Se forman en ambientes del ciclo de Mohs son granitos del Rift, sí, en cuencas del Valle del Rift. Pues son rocas que son muy peralcalinas. Ya vamos a explicar esto que es de la alcalinidad y del índice de alúmina, pero pues se forman en ustedes que creen, ambientes más oxidados o más reducidos, o se formaron a partir de más oxidados y reducidos, mejor. Aquí Rafael dice, la última tiene fenocristales, ¿no podría ser una pegmatita? Eh, no, sí tiene fenocristales, pero no es una pegmatita. Las pegmatitas, se les dice pegmatita a una roca ígnea por su textura, que es su textura pegmatítica. Pero sí tiene unos cristales bastante grandes, pero en este caso esto no es una textura pegmatítica. Esta roca corresponde a un gauro. Esto es un gauro, para los que no conocen se lo presento, lo blanco es plagioclasa, lo negro son máficos, en este caso piroxenos, blenda, etcétera. Esto es una carbonatita, entonces pues lo que yo quiero que entiendan es a partir, si el magma del que se formaron estas rocas, si era más oxidado o más reducido. Porque ustedes saben que pues, o sea, esto no es que suceda solamente se me oxida algo o solamente se me reduce algo, no. O sea, algo se oxida y algo se reduce. En este caso, si el magma es oxidado, tuvo que reducir al medio o a la roca caja que estaba circundante mientras subió y se diferenció, pues para formar esta roca, ¿no? O para formar esta. Entonces, ¿alguien sabe? ¿O alguien sabe esta roca que todavía no hemos dicho qué es? Sin miedo, muchachos. Bueno, esta roca se formó en un ambiente, a ver, basalto, pregunta Rafael, ¿que la de la mitad? No, no es basalto, pero pues, bueno, esto es una andesita, es que no sabían, se las presento. Listo, entonces no importa. El caso es que estas rocas, por ejemplo esta carbonatita, que es una roca muy exótica, muy rara, no es común encontrarla. Como les dije, se forman en zonas que son muy peralcalinas y ya esto pues va a coger más. A ver. Ah, bueno, ahí estaba explicando Camilo algo. Esto se formó, se formó a partir de un magma que es más reducido. ¿Sí? Tuvo que oxidar al medio y este magma más reducido eh, en, en, es propicio para que estos minerales se formen en ese medio alcalino. Son rocas que son muy peralcalinas, son rocas que se pudieron diferenciar bien, son rocas que son muy interesantes de estudiarlas y pues bueno, después podemos ir hablando más de esto. Lo que quiero que les quede claro es esto de oxidación y reducción. Por ejemplo, esta roca, o esta más bien, esta, pues en un contexto, esta se formó ya en un contexto extrusivo. Y esos contextos extrusivos, pues el magma se oxida porque reduce al medio. A ver, listo.
Y bueno, esto por ahora. Entonces, esto va a coger más peso ahorita que... Listo, ahora sí voy a responder la pregunta que habían hecho antes, que era de, ¿puedo explicarlo de un pulso ígneo? Entonces, sí, claro, un pulso ígneo, pues ustedes saben, por la geodinámica de la Tierra, eh, hay zonas, las zonas que están más calientes tienden a ir a donde están las zonas más frías y viceversa, las zonas que están más frías tienden a ir a donde están las zonas de mayor temperatura. Esto sí, muy básicamente. Entonces, pues el modelo interno de mi Tierra y todas estas corrientes de convección que yo tengo en el manto, son las que me definen a mí el movimiento de la litosfera, por lo tanto de las placas. Y esta interacción de las placas con el manto y todo esto es lo que a mí me permite que hayan pulsos, sí. Por ejemplo, en una zona de subducción, acá se genera fusión parcial. Bueno, aquí hay una zona de metamorfismo, donde yo puedo encontrar esquistos azules. Acá, bueno, primero hay una fase aquí prenita con pellitas, eolitas de metamorfismo. Y por acá ya cuando aumenta bastante la presión y la temperatura se me funde la cuña mantélica que queda por acá. Ahorita lo explico mejor con otro grafiquito más adelante. Pero esta fusión pues es por ese aumento de presión y temperatura que me produce ese gradiente que yo tengo al aumentar la profundidad. Y esto pues se va moviendo, es por esa dinámica, esa modelo geodinámico de la Tierra, ¿sí? O sea, esta corteza oceánica subduce por debajo de esta corteza continental, es por eso. Y aquí ocurre esa fusión parcial de, de mi cuña mantélica y ocurren cosas muy interesantes acá. Puede haber metasomatismo, ocurre también, pues aquí ya depende de qué tipo de rocas yo encuentre, pero aquí voy a encontrar rocas metamórficas, eclogitas, y esto aquí reacciona todo esto con el material composicional que venía de mi corteza oceánica y eh, se funde parcialmente y se va diferenciando a medida que va subiendo, va cristalizando en diferentes cámaras magmáticas hasta que llega aquí a superficie y me forma pues ahí un volcán y extrusivos. Entonces, eso para este caso. También yo puedo formar fusión de las rocas por descompresión. Aquí dice fusión por descompresión. ¿Qué pasa si yo tengo unas rocas acá sometidas a una presión? Están en estabilidad, sí, están en equilibrio en la presión en la que están acá. Y los minerales están estables en la presión que están acá. Y pueden ser rocas metamórficas, sobre todo acá. Van a haber diferentes fases, etcétera. Y aquí pues por este modelo dinámico de la Tierra que se van moviendo mis placas, esto genera que haya una descompresión, o sea, una pérdida de presión. Y al haber una pérdida de presión, aumenta la temperatura drásticamente para que esto, entre comillas, siga en equilibrio y me genera esos pulsos. Y aquí pues esta es una zona de dorsal. Esta es una zona de dorsal mesoceánica como la que está acá en todo esto. Y esto antes, pues ustedes saben que esto antes era una zona de rift como la que está aquí en África. O sea, esto aquí después se va a formar un océano muchos millones de años más adelante. Esta es la cuenca que hablábamos en el Cajut, que es la aulacógena, que es la que se desprende acá del rift principal, se forma esta cuenca aulacógena. Y acá pues esto ya es más avanzado una parte, esto aquí ya hay corteza oceánica, acá apenas se está formando y acá esto todavía es corteza continental y es la región de los grandes lagos salinos. Y acá hay un magmatismo muy, muy chévere que también se forma pues por esa fusión parcial de esto, pero no quiere decir que por acá no pueda venir una pluma y esa pluma interaccione con esto, se me diferencie, me cree unas alteraciones, etcétera. O para explicarlo, espero que sí haya explicado, sí le haya quedado como entendido lo de que es un pulso ígneo, compañero. Y bueno, y también están como estos super eventos que son las plumas que vienen desde el magma, desde el manto, perdón, desde el manto inferior o superior, acá al límite con la estenosfera. Y esto es algo muy chévere porque esto atraviesa toda la litosfera y atraviesa todo el manto superior, toda la corteza, en este caso oceánica, la rompe y me forma aquí un arco de un hotspot, unas islas ahí de un arco de islas eh, por punto caliente, como en Hawái. Por acá hay otras que son
las Canarias, etc. Bueno, eso es un pulso de... En estos contextos del ciclo de Wilson, pues esto ya lo he explicado, pero como para que los que no me entendieron, existe esta clasificación que es la cima, o acá le decimos maíz, como para que uno se acuerde, ¿sí? Que esto del maíz, pues son unos granitoides que van a ser granitoides tipo M, tipo S, tipo I o tipo A. Esto es bastante interesante porque pues, estos granitoides, por ejemplo, los tipo S, se me van a formar o sea, son magmas que son muy reducidos, lo que estamos hablando ahorita. Son magmas que son muy reducidos y se forman pues en este tipo de ambientes, ¿sí? Sobre todo pues en lo colisional, aquí por ejemplo con colisional, en un ambiente pues acrecional, y estos pues granitoides tipo I también se van a formar en el mismo contexto, pero estos granitoides tipo I son magmas más oxidados, se forman en ambientes más oxidados. Y pues yo tengo varias maneras de diferenciar si tengo un granito tipo S o tipo I en estos contextos del ciclo de Wilson, geoquímicamente hablando. Pero en este caso, pues esto es reducido porque aquí yo también puedo tener diferentes factores que van a hacer que esto sea así. Por ejemplo, la presencia de materia orgánica, la reacción de eso con los fundidos, anomalías de ruidio, etc. Lo que quiero que les quede así como claro es ese contexto en el que se forman cada uno. Los granitoides tipo M son los mantoderivados, o sea, se forman en las dorsales mesoceánicas, aquí en la dorsal mesoatlántica. Son plagiogranitos y pues no tienen mucha agua en su composición. Eh, la verdad son menos diferenciados, no se diferencian muy bien, pero sí pues, se pueden diferenciar, no tanto como estos. ¿Qué más? Pues también pues, estos también se forman por la despresurización isotérmica y, y eso principalmente. Y están pues los granitoides tipo A, que son los anorogénicos, pues que se forman en los rift intracontinentales, como ya les había dicho, como en el rift africano. Entonces, pues esto es un ambiente anómalo. Aquí es donde hay rocas que son muy peralcalinas, son ricas en álcalis, se pueden enriquecer en estos elementos incompatibles, en tierras raras, en uranio, etc. Entonces estos son bastante interesantes. Pues esto es de alta temperatura y baja presión. Eh, Aquí las zonas pues también de las fases metamórficas son también así de alta temperatura y baja presión. Y bueno, eso es así por ahora. Acá Camilo dice que en el hotspot de Hawái la tendencia química de los magmas genera dos cadenas de islas volcánicas y dos tendencias, sí. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a este tema del índice de saturación de alúmina. ¿Qué es el índice de saturación de alúmina? Es qué tan saturado de aluminio yo va a tener mi roca con respecto a los álcalis. Entonces yo puedo tener rocas que son muy peralumínicas, metalumínicas o peralcalinas, que es lo que le estaba hablando, por ejemplo, aquí en las zonas del Rift, del Valle del Rift, donde se forman pues mis granitoides tipo A. Estas son las peralcalinas. Las rocas peralumínicas pues son las, entre comillas, como las más abundantes que yo tengo, que es que están sobresaturadas en alúmina. O sea que mi cantidad de aluminio que yo tengo en la muestra es mayor a los álcalis, al potasio, al sodio y al calcio, si comparas con eso. Las metalumínicas son saturadas pues en alúmina y tienen más cantidad, pues tienen una mayor cantidad de sodio, calcio y potasio que el aluminio, que el óxido de aluminio. Y aún así, posicionalmente, el aluminio sigue prevaleciendo sobre la suma entre, por ejemplo, el sodio y el potasio. Estas son formas de comparar químicamente mis muestras. Y las peralcalinas, pues son las que son insaturadas en alúmina.
O sea que yo tengo exceso de álcalis sobre el aluminio. Voy a borrar esto. Listo, entonces primero las peralumínicas. Estas rocas peralumínicas se me van a formar pues en ambientes colisionales. Estos ambientes colisionales, yo pues, o sea, se forman a partir pues de un protolito. Por ejemplo, aquí los granitoides, aquí se van a formar los granitoides tipo S. Y pues se forman, o sea, esos granitoides tipo S se pueden formar pues a través de un protolito que alguna vez estuvo aflorando. Y por eso pues es que son reducidos, que tienen de pronto contenido de materia orgánica y eso. Bueno, entonces están estas rocas peralumínicas que se forman bajo estas condiciones. Acá yo voy a tener, estos son por ejemplo los Himalayas, y acá no significa que sea lo único que haya, sino que yo voy a tener una abundancia, por ejemplo, de estaño, wolframio, y aquí pues lo que les dije son magmas reducidos, granitoides tipo S. No todo, hay que tener en cuenta que no todo magma peralumínico es tipo S, o sea, ahí puedo encontrar otras cosas. Pero pues sí es lo que voy a ver más. Esta peraluminicidad se da pues por contaminación de la corteza. Estos magmas interaccionan aquí con las rocas de la corteza y se, entre comillas, se contaminan de esos elementos que yo tengo ahí en esas rocas en las cuales se van a hospedar todos estos pulsos. Y acá yo voy a tener una serie muy conocida de estos tipos de granitoides tipo S, que es la serie de la ilmenita, que pues después la podemos ver bien, y pues es una serie que me diferencia, por ejemplo, los granitoides también tipo S, los tipo I. ¿Qué más? Acá hay otro ejemplo, pero en este caso este era choque continente-continente y este es choque continente con un arco de islas, como la creación de terrenos que tuvo Colombia en el Cretácico. Y acá pues también se van a formar estos tipos de rocas con esas sobresaturadas en aluminio. Luego vienen las metalumínicas, en las cuales yo, por ejemplo, en las zonas de subducción, es donde voy a los magmas que se forman acá en estas zonas van a ser metalumínicos. Y acá yo puedo encontrar también los granitoides tipo I, que, que son por fusión parcial de la cuña de la cuña mantélica por acá. O también de la corteza inferior, pues por acá, de la fusión parcial de todo eso. Estos son magmas fuertemente oxidados, y pues estos son los ambientes, se forman estos ambientes así de suprasubducción. Esto por acá está más o menos como a unos 1300 o más, 1300 grados centígrados, y pues acá hay una pérdida de volátiles que trae pues toda mi corteza oceánica. Acá hay fusión parcial y me forma esas rocas oxidadas. Acá yo también pues para ver esto también de esas rocas oxidadas, yo analizo por ejemplo la fugacidad del oxígeno de las rocas. Eso lo podemos explicar después. Pero entiendan eso, que acá se me forman esos granitoides tipo I. No son los únicos, como ya había dicho. Y acá pues está, así como en la anterior estaba la serie de la ilmenita, acá se forma la serie de la magnetita. Esa es otra forma de diferenciarlos. Después lo podemos ver puntualmente, pero en este caso, en este contexto del ciclo Wilson, se me forman esos tipos de rocas. Por ejemplo, el uranio se transporta en un ambiente oxidado. Entonces el uranio se puede enriquecer ahí por la corteza. En un ambiente reducido, pues se precipita el uranio. O sea, si en un ambiente oxidado se transporta el incompatible, en un ambiente reducido es donde se va a precipitar. Y es donde yo voy a ir a buscar pues mis depósitos. Entonces acá yo puedo encontrar alto contenido de cobre, oro y molibdeno. Pues como ya les había dicho, son magmas oxidados.
Luego vienen las peralcalinas, que son estas que se forman sobre todo en esta parte de la etapa B del ciclo de Wilson. Si alguno no sabe lo de las etapas todavía, no lo entiende, claro, por favor nos avisa y nosotros le pasamos el documento para que ahí está bien explicadito todo esto de la etapa A, B, C, D, F, G hasta la I. El caso es que en esta etapa B es el rifting inicial. Acá es cuando, por ejemplo, en África, el Valle del Rift, la serie de fallas normales que hablaban nuestros compañeros, que ya hemos dicho. Y acá, pues, todo esto se genera principalmente por esta pluma, esta intrusión de la pluma. Acá hay fusión parcial que me forma granito y esto sigue ascendiendo, se diferencia, hay cristalización fraccionada y acá llega y se me forman unos tipos de rocas muy interesantes que son las rocas peralcalinas y son los granitoides tipo A. Esos granitoides tipo A pues son anorogénicos. Esto es un ambiente anómalo, como ya les había dicho. Aquí las fases metamórficas son de alta temperatura y baja presión. Y pues principalmente eso. Esas rocas penalcalinas, granitoides tipo A, ambiente anómalo. Se me forman cosas muy chéveres y ahí yo puedo pues encontrar álcalis, pues un enriquecimiento en álcalis de las rocas que forman a partir de esos magmas en tierras raras, tanto ligeras como pesadas, en uranio también, en incompatibles. Creo que hay una pregunta. Dice, o pásenla por listo, nosotros le pasamos eso, no se preocupen. Esto. Y esta ya después, por ejemplo, aquí la parte blacógena del Valle del Rift sería como más o menos ya esta parte un poco más evolucionado del Rift inicial, que es la formación temprana de mi cuenca oceánica. Entonces, bueno, acá ya hay precipitación, ya hay corteza oceánica, por decirlo así, ya hay creación de corteza oceánica, aún así pues sigo teniendo una serie de mis secuencias típicas ahí de esto, ya es lava basáltica, y bueno, ya son otro tipo de rocas que yo puedo encontrar ahí. Sin embargo, también hay estudios que han encontrado pues rocas que tienen esta relación de alúmina, pero alcalinas también acá porque pues es la evolución directa de esto. Y ya. Esto, bueno, el total álcalis versus sílice es un diagrama que TAS, eso significa total álcalis versus sílice, que me da mi relación con genética de las rocas para eventos magmáticos separados. Y esto pues, es una metodología en la cual pues, me relaciona las rocas volcánicas con respecto a la cantidad de sílice que yo tengo contra la cantidad de potasio y sodio. Entonces, pues esto es muy importante y muy chévere de entender porque me da una información de la roca real, de los minerales, como de su formación, y esto lo iremos tocando más adelante, no se preocupen, sino es como para mostrarles que existe esto y que es importante. Entonces ya como para continuar, no voy a demorar mucho acá. Yo tengo, cuando yo hablo, por ejemplo, de recursos o de reservas, ya hablando ya como tal, yo ya hice toda la prospección, ya sé dónde queda, yo ya tengo una zona para analizar como tal mi rocas, o sea, yo ya analicé mis rocas ígneas, ya sé que son económicamente rentables, ya sé que tienen unos recursos, pero no sé si yo los puedo llamar reservas, entonces es importante diferenciar esto entre recursos y reservas. Entonces yo primero pues identifico esos recursos en esas rocas y yo veo si son económicamente viables y legalmente pues económicamente viables o si no son económicamente viables. Entonces a lo que es económicamente viable yo le llamo reservas, a lo que no es económicamente viable yo le llamo recursos subeconómicos, que también pues puedo extraer algo ahí, pero no vale como todo hacer ahí la operación de un yacimiento para extraer esto. A los recursos que no he descubierto,
pues pasan, cuando los descubra, pasan a la parte de recursos identificados. Pero yo sé que su existencia está demostrada y que es pues por modelos, por reunión de ciencia y de conocimiento, yo sé que hay ciertos tipos de recursos asociados con los que ya estoy identificando y se pueden volver o económicamente viables o no. Y son recursos potenciales que me van a identificar si son subeconómicos. Esta es como la forma de decir que los recursos potenciales, como los que yo identifico como subeconómicos, más los recursos que no he descubierto. Entonces es el potencial de recursos que yo tengo. O sea, es la suma de lo que estaba acá, que no era económicamente viable, y más lo que no es descubierto, entonces es un recurso potencial. Si ya esto yo descubro que es económicamente viable, ya se va a llamar reserva. Los factores que controlan si un depósito mineral es una reserva o no, pues son la existencia del depósito. Entonces le dicen las 5: la existencia del depósito, el factor de extractibilidad pues, del mineral, la energía y material requerido para la reacción, para la extracción, perdón, porque ustedes saben que no siempre, o sea, se requiere plata, sino se requiere mano de obra, se requiere estudio, se requiere, pues todo eso es, o sea, al fin de cuentas es tiempo y dinero, pero pues es energía, es material requerido para todo eso, es maquinaria requerida para todo eso. Esa aceptabilidad medioambiental que yo voy a tener también es importante tenerla en cuenta. Y la economía de las posibles operaciones, lo que les decía, la capacidad del capital y costo, el costo de operaciones, la demanda del mercado, el factor social, fiscal y legal, de los límites que yo tengo pues fiscales y legales. Y aquí esta es una manera de yo definir la efectividad de exploración. La efectividad de exploración es igual a la efectividad del proyecto por el ratio, el coeficiente de éxito que voy a tener. Entonces, la efectividad del proyecto yo lo miro a partir del valor del descubrimiento y el gasto que yo voy a tener por los proyectos. Y este coeficiente de éxito lo voy a tener por los gastos o sea, los comparo los gastos que normalmente tiene un proyecto que es exitoso y los gastos de todos los proyectos. Es una relación que yo hallo. Y al final de cuentas, pues tengo esa efectividad de la exploración y me dice esa naturaleza de un proyecto en la exploración de minerales, bueno, en este caso metálicos, cualquier otro tipo. Los ciclos geológicos y la formación de los depósitos minerales. Yo primero, bueno, hay unos descubrimientos que se llaman de primera generación, segunda generación y de tercera generación. Los de primera generación pues son los que uno hace a través de esa observación empírica por la prospección y la exploración de los geólogos. Los descubrimientos de segunda generación son hechos a través de esas técnicas de levantamiento y de prospección en las vecindades de los descubrimientos previos. O sea, es como prospectar más allá de ella donde yo tengo mi yacimiento que hay y si vale la pena hacerlo y si geológicamente es lógico hacerlo. O sea, es rentable hacerlo y tiene sentido que lo haga. Y para muchos depósitos, pues los descubrimientos de tercera generación son esenciales, pues, o sea, son conceptualmente esenciales, basados en la identificación científica de las áreas donde mi mineral mena, están predichas a ocurrir. Entonces, pues esos son los de tercera generación. Y ya para finalizar, entonces, pues están estos, relacionando esos ambientes económicamente, a mí se me pueden formar diferentes cosas a partir pues, de donde yo me encuentre en el contexto del ciclo de Wilson. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá hay una zona de subducción, aquí hubo fusión parcial, bueno, aquí está la corteza continental, eso es solo ilustrativo. Y aquí a partir de un pulso, en este caso se me forma desde abajo, se me forma, por ejemplo, acá un pórfido tipo cobre molibdeno, atraviesan a la cáliz y se me forma skarn, metamorfismo acá de contacto, endoskarn, exoskarn, muchos calcosilicatos, enriquecimiento en cobre, plomo, zinc, pues también hay de oro. Acá se me pueden formar pues por fracturamiento, todo esto va haciendo aquí, ejerciendo presión y va formando fracturamiento, fallamiento y todas esas zonas se me enriquecen en volátiles que vienen aquí el mismo pulso y se forman pues mis venas por combinación pues, de aguas de todo tipo, meteóricas, con natas, metamórficas, magmáticas, y no todas
tiene la combinación de todo. Hay unas que son bien puntuales, pero hay otras que sí, y siempre tienen un aporte de uno u otro tipo más que otro. Se me forman, pues, ustedes ya saben, de pronto, las alteraciones acá, hidrotermales, potásica, cuarzo, cuarzo sericítica, argílica, argílica avanzada, propilítica, bueno, así a grandes rasgos. Y muchos más aquí que están relacionados con otros contextos de ese ciclo de Wilson. Bueno, esto ya es por otros factores ya de meteorización que se me forman los pláceres ricos en oro y estaño, las areniscas con huéspedes de uranio, vanadio y cobre. Aquí pues de una zona de rift, ustedes saben las secuencias sofiolíticas que pueden ser ricas en cobre y hacia la parte inferior en cromo, níquel y platino. Aquí esto, pues rico en minerales máfico ultramáficos. Aquí en PG elementos del grupo del platino, acá hierro, también, también puede haber cromo, también puede haber vanadio, etcétera. Y acá pues los sulfuros masivos volcanogénicos que hay de diferente tipo. De esto ya iremos hablando poco a poco, sino es como para que vean todo el contexto y lo importante que es yo tener claro ese estudio de la petrología ígnea y cómo a través de lo que yo encuentro en campo y las asociaciones me puedo ir acercando más hacia el depósito principal que quiero encontrar. Cómo me van indicando a mí las rocas y la meteorización de esas rocas, que estoy acercándome, alejándome de un lugar y sabiendo geográficamente dónde estoy, asociado a qué ciclo de Wilson, pues voy a encontrar ciertos tipos de rocas y posteriormente pues ojalá haya yacimientos. Entonces muchachos, no sé si hayan preguntas, pero por ahora esto sería todo y muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Se me hizo un poco tarde. Yo tengo una pregunta. ¿Los granitos tipo M y los granitos tipo A son de magmas oxidados o reducidos? Los granitos tipo A. Bueno, ¿tú qué crees con respecto a la explicación que di? Te la devuelvo. Sí sabes, a ver, Ay, montémonos no. en el ciclo de Wilson. Eh, a ver, en esta zona de peralcalinas, ¿qué granitoides se me van a formar? Dale sin miedo, con confianza. Pero alcalinas tipo A. Exactamente, aquí se me forman granitoides tipo A. Y si yo tengo un magma, bueno, y si esto es un ambiente anómalo, y yo sé que esto se me va a enriquecer aquí en volátiles, en incompatibles, en volátiles, no, perdón, incompatibles, en elementos móviles, etcétera. ¿Está ganando o está perdiendo, por decir así, compuestos o elementos? Ganando, Está ganando. ¿Y qué pasa cuando algo gana? reduce y sería la gente oxidante. Ajá, exactamente. Entonces, ¿es un magma qué? ¿Oxidado o reducido? ¿Reducido? Sí, exacto. Porque tuvo que oxidar al medio. Eso hacía grandes rasgos. Sin embargo, no es lo único. Ustedes saben que hay cosas muy raras que se forman acá, carbonatitas, etcétera. Después vamos hablando de eso, sino que es lo general, es lo común. Y la otra pregunta que me hiciste son los tipo M, ¿no? Pues los Sí. tipo M son los mantoderivados que yo encuentro en las zonas de dorsal. Entonces, pues, no, o sea, no tienen agua y son poco diferenciados. O sea, son plagiogranitos que son menos diferenciados a todos el resto. Entonces, ¿qué crees? A partir de eso que te acabo de decir. Bueno, que De se un magma diferencia algo. oxidado, Dime. de pronto oxidado. Sí, es más de tipo oxidado. No quiere decir que sea lo único, como les digo, pero o sea, es más común así. Y eso hacía grandes rasgos. Bueno, ¿tienes más preguntas? Dale. Si no, no les robo más tiempo de su almuerzo.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Espera, Santi. Bueno, sí, pues no hay más preguntas. Pues quería como preguntarles o decirles algo. Creo que ayer, pues algunas personas le escribieron a Diana para hablarle sobre los Cahoots, o sea, como que ustedes, al ser de los semestres más pequeños, se sentían como en desventaja. Entonces, pues, primero, pues, comentarles que esos Cahoots los estamos haciendo totalmente de la charla, ¿sí? O sea, todo lo que sale en el Kahoot se dijo en la charla o están las diapositivas que nosotros les pasamos. Y lo otro es que porfa, anoten esos temas que no entienden, que no les quedan claros y por el grupo del grupo de estudio, pues nos dicen y nosotros hacemos pues ya charlas más, más para profundizar más ese tipo de temas, como para que no tanto es como que se sientan en desventaja, sino que para que también lo adquieran ese conocimiento y pues estén adelante de sus compañeros de sus semestres que no están en el capítulo. Exacto, Rafael, o sea, todo lo que salió ayer estaba en la reunión y en las diapositivas. Entonces, es para que tengan en cuenta eso. Y pues de todos modos, lo que no entiendan y eso, pues nos van diciendo. Si hay algún tema de alguna materia que tampoco entiendan, pues nos dicen y nosotros cuadramos la charla y también les hacemos la charla sobre eso, como para que también se vuelva un poco más didáctico. Y pues quizá pues de pronto podamos hacer alguno que otro Kahoot acá solo en el grupo de estudio, como que para que también tengan este tipo de cosas presentes. Sí, muchachos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, muchachos, yo creo que podemos dejar esto hasta acá. Espero les haya gustado.